Presentamos El Portal en Canal Mox. Bienvenido, ya estamos aquí en El Portal por Canal Mox en el capítulo ya 2. Hoy día Dani no nos acompaña, pero estoy yo, Aníbal Mox, reemplazando a Daniel Donoso. Pero el gran reemplazo. El gran reemplazo. Pero bueno, hoy día estamos obviamente con nuestro historiador de este portal, que es Daniel Rivera. ¿Cómo ha estado, Dani? Muy bien. ¿Cómo se viene esta semana? ¿Qué nos traes el día de hoy? Esta noche. Esta noche, ¿verdad? Claro. Traemos una historia que yo creo que muchos han escuchado hablar, pequeños fragmentos de esta gran historia, de esta gran leyenda, pero muy poca gente se ha adentrado a averiguar más. Y eso es lo que hicimos para poder traer el tema de esta noche. De esta noche. Me da con el día de hoy, porque es como siento que... ¿Te gustaría que fuera de día? Porque me da miedo, no quiero asumir esto. De hecho, a Dani no se le dio tanto miedo que por eso... No vino hoy día. Sí, se pidió el día. Pero bueno, nosotros hoy día vamos a hablar, por supuesto, pero antes de que Dani nos empiece a contar sobre la historia del día de hoy, recuerden darle like a este video y suscribirse a nuestro canal porque tenemos todos los días un podcast o un video para ustedes. Bueno, Dani, cuéntanos de qué trata el día de hoy. Bueno, y también contarnos sus historias. También, por supuesto. Les vamos a recordar al final, pero también. Eso, que nos manden sus historias, si tienen alguna historia que hayan vivido, que sepan, nosotros podemos investigarlo también, pero ¿qué le gustaría escuchar aquí en El Portal por Canal Mox? Porque para que Dani traiga, por supuesto, Daniel traiga la información necesaria y los datos, los factos. Pero eso. Bueno, Daniel, entonces, pasemos a revisar lo que es el tema del día de hoy, que es bastante interesante, la verdad. Sí, es muy interesante. Yo creo que la mayoría de los santiaguinos hemos pasado por ahí. Sí. Pero pasa que Santiago es conocido por tener muchos centros de actividad paranormal potentes. La mayoría son construcciones antiguas donde se viene una historia desde la colonia, etcétera. Claro. Hay una historia ahí también por el momento trágico que pasó el país durante el 73. Pero el día de hoy vamos a hablar de una construcción un poquito más contemporánea. ¿Ok? En este caso vamos a hablar de la Torre Maldita del Costanera. Sí, yo he escuchado hartas cosas. Hay harta leyenda urbana alrededor de esto, porque han pasado muchas cosas ahí también. Sí, cosas horribles. ¿Dónde nace esto? Este problema que tiene la Torre Maldita. Hablando ya como para situarnos, el inicio de la construcción empezó en el 2006. Por ahí. Perfecto. El problema es que tuvo varias paralizaciones. En 2009 se paralizó la obra, se reactivaron a fines de ese mismo año, se volvieron pero por temas económicos. La idea era construir la torre más grande de Latinoamérica, que durante mucho tiempo lo fue, hasta que en México se construyó una que nos ganó inmediatamente. No te puedo creer. Como de 300 metros, nosotros éramos como de 210 metros, 216 metros. Hey. No sabía que habían superado ya. Sí, nos superaron los mexicanos inmediatamente. El tema parte en que en el inicio, en esta construcción, hablando de los temas ya como técnicos, pasó que los trabajadores, la mayoría de estos son leyendas, nada sustentado, porque fueron muchos datos que fueron entregando las mismas personas que trabajaban en la construcción. Veían apariciones en la noche y también hubieron muchos accidentes. Es normal que en una construcción tan grande, de tanto tiempo y con tanta gente trabajando, y aparte se le atribuye mucho obviamente a como descuidos de los mismos trabajadores cuando ocurren estas fatalidades. En este caso se les atribuyó a presencias. Mira tú. No sé si le ha pasado a ustedes, a mí me ha pasado. Pero cuando vas al Costanera como que te sientes un poco mal. Te sientes como sin energía, dolor de cabeza. A mí me drena. Acá los estudios del canal están cerca del Costanera Center y cuando he tenido que ir es una cosa como que... De hecho, yo voy con mi perro y mi perro no entra. No puedo entrar al Costanera Center porque él está tirando y rechazando todo el rato. No hay forma de que entre al Costanera Center. Wow. Podemos rodearlo, pero el edificio en sí nunca ha logrado entrar. Entonces yo tengo que esperar afuera con él hasta que ya la gente vaya, compre y vuelva. Entonces, claro, hay una carga energética. Sí, todos creen que esta carga se inicia por los sucesos de gente que ha perdido la vida ahí, pero se remonta a los inicios de cuando se construía esta estructura. Perfecto. Muchos de los trabajadores sufrieron eso
mareos. Leí un poco un fragmento de una psicóloga que estuvo tratando a estas personas y ella decía que era como tratar a una persona que volvía de la guerra. Una persona con ansiedad, pesadillas, no podía dormir. Entonces, a eso se le suma algo que se dice. Volvamos al dueño de este edificio. El dueño, el ex dueño. El ex dueño. Pero claro. el holding que representa hoy. Claro, todos sabemos de quién ¿Cuál estamos es? hablando. Exactamente. Este hombre de nacionalidad alemana, argentino y chileno. ¿Okay? Siguiendo sus antepasados alemanes, este tipo, su padre, era un teniente de la SS nazi alemana. ¿Ok? Se dice mucho que él escapó durante muchos años por un juicio que se le estaba haciendo. ¿Ok? Tiene una familia que viene de, creo que Salzburgo, Hamburgo, por esos lugares de Alemania. Este tipo fue enjuiciado porque mandó a ejecutar muchas personas que trataron de no participar del movimiento nazi. La mayoría militares que decían o fingían una fractura en la pierna, en el brazo, una cierta discapacidad para no participar porque no estaban de acuerdo. Él era el encargado de ejecutar a esas personas. El abuelo de este empresario, el papá del empresario. Sí. Qué fuerte. Y ahí viene una carga potente. Por supuesto. Este tipo arrancó, no pudo ser, no estuvo nunca frente a la justicia, se dice, por lo que pude recopilar. Investigar, claro. Pero aparte, ya dejando de lado eso, que es una carga negativa muy potente. Fuertísima. Tenemos que este personaje, el ex dueño de este edificio, fue muy enjuiciado porque él, cuando ocurrió el gran terremoto que nos afectó a todos. El del 2010. Sí, el del 2010. Él lo que hizo una movida que algunos llamarán siniestra y otros dirán maestra. Genio, claro. Claro. Se aprovechó y trajo una gran cantidad de camiones con mercadería, que él dijo que eran para ayudar a las personas que habían sido afectadas por el terremoto. Después, entonces, como era parte de una donación, los impuestos que fueron... eran mucho menores, por mucho supuesto. menores. No resultó ser así. No eran donaciones y al final los terminó comercializando. Fuerte. Muy fuerte. Esta información que igual generalmente la gente no maneja, porque recordemos que no hace mucho él pasó al otro plano existencial, Sí, cruzó el portal, digámosle, sí. Y la gente casi como que gracias por darnos esta torre maldita. Claro. Y claro, sin saber este antecedente, que igual es importante para la carga de lo que representa hoy el edificio. Sí, y a eso sumemos que el lugar donde se realizó la construcción, que está a un costado del río Mapocho, era un lugar que se presume era un cementerio picunche. Ya. Esta etnia originaria era una que se movía entre ríos, era una que ellos en su cultura adoraban el río Mapocho. ¿Okay? Por eso estaban al lado. Sí, entonces para ellos ese era un terreno sagrado. Se cree que muchos de los trabajadores dijeron que al realizarse esta construcción, cuando estaban haciendo las perforaciones, encontraron osamentas. Pero esas osamentas nunca llegaron a presentarse ni museo, ciencia, nada. Desaparecieron. ¿Ok? Pero hace mucho sentido si tú ves como la historia de este grupo indígena, que sí, efectivamente, ellos, su terreno era ese espacio. Entonces era muy natural de que hubiera un cementerio ahí. Eso le suma una carga también potente que también explica un poco lo que vive la gente hoy en día, de por qué se siente, por ejemplo, lo que te pasa a ti, lo que le pasa a tu perro, de que la gente se siente cansada, duele la cabeza. Imagínate la gente que trabaja ahí. Eso también es otra cosa. Sí. Mucha de la gente que trabaja ahí ha contado de que hay presencias. ¿Okay? Sobre todo los que trabajan en la noche, guardias, etcétera. Han visto personas subiendo por las escaleras que no están funcionando.
Claro, en la noche Entonces, está todo apagado. Ellos cerrado. ven a alguien que va subiendo con una escalera apagada. Ven sombras, gritos, se escuchan muchos gritos. Estos son relatos de los mismos trabajadores de esta torre en la noche. Sí, los nocheros, guardias. digámosle. Claro, sí. Muchas personas también que se han quedado a cerrar sus locales un poquito más tarde, Claro. también escuchan gritos, fuertes ruidos, etc. Aparte de eso, mucha gente le atribuye esta mala energía a como que esta torre es un emblema del consumismo, claro, más letal, más como en todo su esplendor el violento. capitalismo. Claro, se imaginan, cuando ocurren esos problemas de que hay gente que se lanza desde el 5.º piso, ponen simplemente una carpa y todo continúa igual, no se cierra, las tiendas siguen funcionando. Mientras ocurrió, alguien perdió la vida ahí. Claro. Y pasó más de una vez. De hecho, hasta la fecha creo que hay más de 70 entre los que se dividen, la gente que lo intentó y la gente que lamentablemente lo logró. Qué heavy. Igual fuerte porque en el Costanera, en mucho tiempo, la gente como que le tuvo cierto miedo a que alguien te cayera encima. Yo recuerdo eso. De hecho, hubo una mujer que estuvo cuidado intensivo después de un accidente. Claro, porque primero recordemos que en Chile la salud mental igual está heavy, fuerte. Lo mismo que ha pasado en el metro, ponte tú. Sí. Que hay mucha tasa de desvivimiento, digámosle. Pero en el Costanera Center se siente la carga. Ahora, bueno, no sé si ha ido últimamente, pusieron ya paredes en todo el contorno. Sí, de 2,5 metros, 3 metros, ¿cachai? Un medio español retrató este fenómeno porque el problema es que es tanta la carga negativa que este edificio internacionalmente ha sido nombrado el edificio de los suicidios. Mira. El mall de los suicidios. Entonces imagínate ahora, tú entras y ves todo ese aparataje que se instaló para evitarlo. Un medio español lo retrató porque llama mucho la atención. Porque también, si tú analizas un poco independiente de toda esta carga que tenga esta estructura, si tú analizas un poco las cifras en Chile, las cifras de suicidios también son altas. Son muy altas. La depresión está disparadísima. Disparadísima. Muchas en el metro, en Santiago. Claro. Otras en este edificio. Otro tema que también, ¿tú crees en el diablo? Claro, por supuesto. Sí, crees en él. Sí. Mucha gente dice que no puede existir Dios sin el diablo. Lo mismo pienso. Y el otro no puede existir sin la presencia. El yin y el yang, digámosle. Sí, mucha gente ha formulado la hipótesis de que el ex dueño de este edificio, le vendió el alma al diablo. Mira. ¿Y eso por qué la gente piensa o dice eso? Por la carga negativa del edificio y por que este edificio estuvo, como te conté en un inicio, estuvo muchas veces, su construcción estuvo detenida. Claro. También había una situación económica en ese tiempo mundial en que era obvio que ocurriera, pero volvía a construirse, volvía a aparecer como ese capital. Claro, se paraba un poco y se seguía. Y démosle. Cuando nadie más podía construir cosas, se lograba. Yo logré entrar al Costanera cuando lo estaban construyendo. Ok. Porque yo trabajaba en esa época instalando teléfonos. Ok. Y me tocó instalar un teléfono a una oficina del piso, ponte tú, 27. Pero claro, cuando yo fui no había nada instalado, eran los puros cimientos. El edificio completo, pero no había caja de electricidad, no había cable, no había nada. Entonces al final tuve que cancelar todo lo que fue la instalación. Pero al entrar ahí, primero el frío que se sentía, era verano, hacían 40 grados en Santiago, pero ahí había un frío, pero invernal. Como corría un viento, claro, se entiende, un piso 25, pero en pleno verano no se entendería el nivel de frío que hay. Y en el Costanera siempre hace frío. ¿Te has dado cuenta que en las películas, cuando alguien como que respira un poco más fuerte y se ve el vaho, claro, como que se le atribuye una presencia maligna porque como que sentido. Absorbe toda la energía del lugar y eso hace que la temperatura baje? Pasa mucho. A mí me tocó asistir a un evento en la parte de más arriba del Sky. Ya, perfecto. Ok. Entonces, para entrar a ese lugar, tú tienes que entrar no por las vías habilitadas de público, sino que tienes que aparecer por lugares más adentro. Vi
unos espacios muertos, así nada, no entraba ni la luz ahí. Claro. Y es muy extraño para un lugar. De hecho, si tú averiguas un poco más, te das cuenta que hay muchas oficinas que están vacías. Muchísimas. Espacios. O sea, si tú cuando de repente en la noche tú ves en las luces prendidas, ahí se nota el tiro qué está ocupado y qué no. Sí, es verdad. No, es terrible porque eso te explica un poco también que esa carga negativa se siente. Sí, por supuesto. O sea, más allá del sentir del público, porque todos podemos sentir que, claro, está cargado más por la leyenda o por las noticias que hemos visto. Recordemos, no hace mucho, hay una noticia que es porque fue grabada por redes sociales, no sé si recuerdas que hubo desde afuera del edificio. Sí. Y que fue grabado, que la gente en redes sociales subió las imágenes. ¿Verdad? ¿Te acordáis? Y fue súper bullado porque grabaron todo el movimiento, el ruido del golpe, y fue chocante. O sea, fue de los primeros videos como que yo veía de esos índoles en el Costanera. Mira, te voy a dar otro dato, a ver qué te parece. El arquitecto de esta estructura. ¿Quién fue? César Belli, con 2 L. Ya, Belli. Italiano. Sí. Este tipo diseñó el Centro Financiero Mundial de Nueva York. O sea, las Torres Gemelas. Oye, qué heavy. Es un dato no más loco. Es terrible la conexión. Puras cosas negativas vienen a llegar a este edificio. Será parte también de lo mismo porque este arquitecto hizo estas torres icónicas. Obviamente ya no existen, hubo un atentado. Pero será este mismo pacto de éxito que dicen que tuvo con el cole de flecha, que le dicen. El cole de flecha. Que al final atrajo a gente exitosa, pero que también está como cargada a lo mejor del mismo pacto. Puede ser. Como que a lo mejor el arquitecto también es un pacto, entonces entre pactos se ayudan, por decirlo así. Llega de alguna forma, energéticamente se atrajeron para generar este nuevo. Sí, al final igual debe potenciar algo como que se unan estas dos, como, por decirlo así, personas que hicieron algún pacto dentro de lo que no sabemos igual. De lo que no sabemos. Sí. Sí. Y de lo que no sabemos hay... Todo. De eso sí que hay. Muchas personas, como que, no tanto la juventud, pero muchas personas le han denominado Mordor a esta... Claro. ¿Te has dado cuenta la similitud de esa estructura maligna Sí, con esta le falta el puro ojo. Le falta el puro ojo arriba. Que cuando se prende la luz en la noche, yo digo eso. Es que en la noche, Sí, en la punta ponen... Claro. Sí, rojo, claro, azul. Lo más tétrico en la figura es cuando está con neblina. Sí. Porque no se alcanza a ver el final. Y ahí tú mirás y se nota lo tétrico. O sea, no es muy lejos a la foto que vemos en pantalla que ha aparecido de la torre, ¿cachai? Sí, es verdad. La unión, ¿qué te parece esa unión de que se decía, porque cuando yo te nombré en un inicio que el padre de este ex dueño de esta estructura pertenecía a la SS. La SS era una organización paramilitar que estaba directamente relacionada con Adolf. Con Hitler, el nazi y todo eso. Sí. Lo sádico que eran esos tipos, también es cosa de googlear en YouTube. Y sin ir más lejos, es cosa de ver cualquier película que sea ambientado en la época de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Replican, o sea, tampoco están como que no hay nadie que no sepa, adulto obviamente, que no sepa qué es lo que hicieron los nazis. Claro. Qué es lo que representa también. Yo voy a lo sádico de justamente este grupo. ¿Ok? Este grupo, tú, si averiguas un poco más como la parte paranormal, hay información que te dice que este grupo también tenía esa parte esotérica. Ah, mira. Adolf Hitler tenía un lado paranormal. Lo hemos visto en algunos documentales que él trataba de buscar, se dice, la lanza que atravesó a Jesucristo, porque se decía que el que la tenía iba a dominar el mundo. Ah, heavy. Hay un documental que salió hace poco de Nat Geo en que se hablaba de que este tipo tenía una fuerte conexión con como dioses paganos. Ya, perfecto. ¿Okay? Que hoy por hoy están bastante... Como que volvió el boom de eso. Sí. De estar como muy conectado a otros dioses y no solo al catolicismo o al cristianismo. ¿Cachai? Entonces, a lo que voy.
la carga que viene de esa familia específicamente. No voy a decir todos los miembros porque no hay que meter todo en un saco. Pero la carga que viene desde ahí es muy, muy potente. Me refiero a que si alguien te dice, este personaje le vendió el alma al diablo, y tú dices que viene desde este grupo, no sé, puede ser. Obvio, no tengo por qué dudarlo. Claro. Incluso desde el rumor yo me convenzo. Claro, así es. Porque si tú me dices que hay antecedentes de que este grupo, que es sanguinario de por sí, tiene conexiones con un mundo más pagano, entonces potencia mucho más todo. El nivel que uno empieza a pensar, entonces a lo mejor las torturas no eran solamente torturas, eran rituales. ¿Cachai? Ahí uno podría entrar a investigar y a ver, en realidad sacar sus propias conclusiones. Esto obviamente lo digo desde la guata, por decirlo así, ¿cachai? Sí, o sea, sí, es verdad. Muchas de las cosas que hemos hablado hoy día son, se dice que, se cree que... Sí, de eso se trata, son mitos. Pero cuando tú sumas y restas, hace cierto sentido, como por ejemplo lo que estábamos hablando. A mí me pasa, yo cuando voy, trato de evitarlo lo más que puedo, pero cuando voy, dolor de cabeza, es un suplicio. te molesta el olor, te molesta el ruido. Te cansa. Sales agotado. ¿No te pasa que tú entras y decís, ya, obvio me voy a demorar 15 minutos en lo que voy a hacer y pasa 1, 2 horas en esos 15 minutos? ¿En qué momento pasaron 2 horas? Como que te absorbe. Te absorbe completamente. La cabeza, la energía, todo. Sí. Bueno, siguiendo con el tema. Los picunches, que son como que se les atribuye de que ellos habían tenido una especie de cementerio en ese lugar, tenían ritos funerarios que eran como bien característicos. A ver. La idea de ellos era siempre tener a sus muertos cerca de las aldeas. No es como la cultura actual de que los cementerios están bien lejos, claro. Súper lejos. ¿Okay? Ellos adoraban a sus muertos. La idea, acompañaban también a los muertos con objetos, porque se creía en un paso a otra vida. ¿Okay? Eso también como que, con cerámica, alimentos, herramientas, porque creían en la vida después de la muerte. Que se da mucho en como culturas precolombinas, llamémosla, o prehistóricas, no sé, que creían mucho y abrazaban mucho la muerte. Sí. Como que la muerte fue siendo un tabú cuando empezó el cristianismo, más que nada. Empezó a ser algo muy solemne, muy triste, muy silencioso. Para el resto de las culturas precolombinas o indígenas, era una celebración. O sea, sin ir más lejos, México. Sí. Para ellos es una celebración que viene desde su época de los indígenas, ¿cachai? Entonces al final acá la misma colonización hizo que nos fuéramos poniendo un poco más desapegados de nuestros muertos, por decirlo así. Sí es. Entonces ellos vivían, creían en la reencarnación, creían en que la gente pasaba a otro plano existencial nomás, que cruzaba el portal, por decirlo así. El portal. Claro. Pero sí es verdad. Entonces, ya con este antecedente, tú entiendes que ese lugar tiene una cierta carga que no necesariamente es negativa en ese sentido, pero sí tiene una carga energética potente que puede llevar a elevar otras cosas. Claro. Era lo que hablamos en el primer capítulo. Cuando ocurre una cosa es como un efecto dominó. Exactamente. Un efecto mariposa. Aparte. Entonces, si tú tenías un lugar sagrado donde existía este cementerio y lo profanas, lo rompes, eliminas las cosas, obviamente se va a liberar algo como que, por así decirlo, que reclame. Claro. Es como uno ve en la serie de repente de suspenso, de misterio, de horror, que hacen construcciones sobre cementerios indios. Sí. Y pasan estas cosas. Sí. O sea, al final la realidad supera la ficción. De ahí nos inspiramos para hacer las películas, las series de terror, todo, pero son cosas que generalmente han pasado y que no nos hacemos cargo tampoco como construcción, como ciudad, ¿cachai? Vamos rompiendo, vamos construyendo, pero no respetamos los legados que hay de eso. Espiritualmente hablando, obviamente. Sí, porque una cosa es lo material, está bien. Claro. Puedo recuperar eso, me lo llevo a un museo y lo tengo ahí. Bien, pero ese lugar, la tierra, el espacio. Los espacios guardan energía, lo sabemos, las cosas también.
todo es energía en realidad. Todo es energía. Es como cuando has visto que hay personas que les gusta comprar cosas en la feria de las pulgas. Claro. Y hay mucha gente que está en contra de eso porque dicen que te llevas energía de otra casa Exacto, a la casa. tuya. Cosas usadas o las cosas que son antiguas, las antigüedades. Sí, de antigüedades. Hay gente que como que trata de evitar las antigüedades por eso. ¿Tú has vivido algo paranormal? Me refiero, no sé si paranormal, pero algo extraño que te haya pasado relacionado con el Costanera. Como te decía, solamente yo trabajé en el Costanera. O sea, aparte de lo que te conté que fui cuando lo estaban construyendo, yo tenía mi vida ha sido un poco en torno al Costanera. Ahora vivo cerca, el estudio está cerca. Le vendiste el alma. Me vendí el alma. No ha llegado la plata de prometida todavía. Pero sí, o sea, más que vivir una cosa como paranormal, es la carga energética, cómo me drena. Yo trabajando ahí, eran días. Imagínate, yo entraba de noche, en la madrugada, y salía de noche, con una luz blanca, porque sumándole a la carga emocional que estamos hablando y la carga espiritual del Costanera, hablemos también de las condiciones que uno estaba viviendo ahí, como trabajar en el retail. Entonces se sumaba a todo eso de estar parado, de estar con luz blanca, de estar atendiendo público, que es desgastante, a esto de estar con esta carga, con este peso, porque igual todos llegaban cansados. O sea, yo no tenía compañero de trabajo que llegara feliz al trabajar. Independiente que las condiciones laborales a lo mejor no lo eran, todos estaban cansados siempre. Claro. Entonces, más que vivir un fantasma de por sí es el hecho de sentir el desgaste emocional, que te drena, que te chupa toda la energía, y tú de verdad lo único que quieres es que ya sean la hora de salida de tu trabajo y lleváis 10 minutos. Sí, es verdad. Pero más que eso, no he visto nada visual. Yo escuchando para que hagamos el ejercicio, escuchando a un periodista que indagó un poquito en este tema, él decía, hagamos todo un ejercicio. Fijémonos bien en las personas que vemos en el Costanera. Quizás una de ellas no debería estar ahí. Hay que fijarse bien. Yo lo encontré muy interesante ese ejercicio. Es como sexto sentido. Sí. Y aparecen y para ti es lo más normal, pero quizás no tienen que estar. Quizás nadie más los ve. Algún rasgo. Quizás tú los ves, ¿no? Exacto. Sí, es verdad. Porque igual también es mucho de sensaciones, de percepción. ¿Cachai? Entonces, claro, de repente algo que uno ve no lo va a ver otra persona porque no conoce, tipo metafísica, pongámosle. Claro. Eso de que si no lo conoce no se ve. Sí. Entonces, claro, cuando uno empieza a investigar, empieza a leer, empieza a informarse sobre estas cosas, está un poco más abierto a percibir estas cosas. Después de la gente que vea este programa, que haga el ejercicio, a lo mejor van a empezar a ver más de lo que creen en esta torre maldita. Sí, pues hay que decir, para no estigmatizarla. Pero también, me gustó mucho una frase que leí también, que decía, ¿cómo puede haber una estructura tan cerca del cielo y a la vez tan cerca del infierno? Y sin ir más lejos, ¿cuánto de profundidad es? Sí. ¿Cachai? O sea, son como 6 pisos de estacionamiento para abajo. Sí, creo que en el inicio eran como 8, algo así. Que hubo como se llenó de agua algunos pisos. Claro. Sí, y tuvieron que ir regulando cerrando un poco. Pero, entonces, claro, tuvieron que llegar a los cimientos en el infierno para tratar de alcanzar el cielo. Y ahí está también, a lo mejor, mira, ahí te la voy a tirar más como filosófica, más bíblica. Sí. A lo mejor el problema de esta torre maldita es que quiere parecer Ícaro. ¿Cachai la leyenda de Ícaro? Que se quemó con el sol. Que se quemó con el sol. Muy arriba. Trata de llegar, del ángel Gabriel que intentó ser Dios, algo así. No sé si el ángel Gabriel, pero un ángel que intentó ser Dios y que al final lo desterraron a la tierra porque... Lucifer, claro, fue Lucifer. Era un ángel. Sí. Entonces, al final, a lo mejor de repente estos mega, ultra edificios, que sin ir más lejos, las Torres Gemelas también tenían un poco las mismas dimensiones de altura. Claro. Y esa gana de ser imponentes. Juegan un poco a ser Dios y pasan estas cosas que tienen que... Todo se paga, todo tiene su precio, yo siento. Sí, es verdad. Y el Costanera lo ha pagado con la estigma, porque en lo económico es de los centros comerciales que más vende en Latinoamérica. Claro. Sin ir más lejos, las tiendas de retail de grandes marcas en esa tienda son las tiendas que más venden en el mundo. ¿Cachai? Entonces, no es como una cosa súper como... tiene un estigma, tiene este peso, esta carga,
pero económicamente y lo que representa lo cumple en un 100%. Claro. Como que no le va mal El objetivo. en el objetivo, El objetivo es vender. pero todo lo que está alrededor está pésimo. Sí, es como lo que dices tú, es el precio por el éxito. Exacto. Y el precio yo encuentro que es muy alto. Demasiado alto, porque imagínate, murieron personas en la construcción, hasta el día de hoy siguen falleciendo personas ahí. Y no para, es como un engranaje maligno que sigue funcionando y no para. Y lamentablemente las personas encuentran otras formas. Claro, nos taparon la parte de adentro. Claro. Pero van a encontrar una forma, porque la locura es una cosa que no te hace pensar bien. Entonces al final van a encontrar la forma. ¿Y por qué el Costanera Center tú crees que será como el punto de, y no ponte tú te invento, otra torre, la torre telefónica? No sé. La de Entel. Claro, o la torre Entel también. La torre telefónica es la de Baquedano. Entonces, ¿por qué eligen esta? ¿Y no eligen otra torre? Eso también da para pensar. Si no digamos que... ¿Qué los atrae? Exacto, o sea, porque también... A ver, el Costanera Center no es que uno se suba al piso 100 para tirarse. No, 5, 6. Son 5 pisos máximo. Entonces, hay más edificios que tienen más pisos incluso. Y tienen el acceso y todo. Sí. Y no ha pasado esto, ¿cachai? Entonces da a pensar porque Santiago no es una tierra de pocos rascacielos o de pocos edificios. No, claro. Entonces, hay como que hay una nueva antecedente de que el Costanera debe tener alguna carga para que la gente se atraiga también a eso. Totalmente. A saber tú. Aparte que, si lo piensas bien, la idea, o sea, esto puede sonar un poco frío, pero cuando te dicen que un accidente ocurrió en el metro, te hace sentido porque es alguien que en su depresión o en su soledad trató de generar un poco de ruido y mover un poco a la sociedad. Exacto. Mover a harta gente y que harta gente sepa. No sufrir solo. No sufrir solo, claro. Porque claro, la gente no va a perder la vida en la del vagón, pero va a llegar tarde, se va a enojar. Claro, y provocaste una cadena de sucesos o genera pena, qué sé yo. Claro, que tu vida generó eso, o tu muerte en este caso. Aquí en el Costanera pasa que si bien hace ruido, no tanto. Porque el Costanera sigue funcionando, la gente sigue comprando, simplemente tapan a la persona. Como tú decías, el toldo azul y se acabó. Y eso se sabe desde un inicio, ha seguido pasando. Entonces, la gente que vuelve a recurrir a ese espacio para quitarse la vida, claro, sabe esto. Pero aún así siguen yendo. Muy extraño. Es muy extraño, pero por eso también creemos que esta es una torre maldita. Por eso estos son los antecedentes no 100% reales como de lo energético, pero son antecedentes, digámoslo, policiales. Claro. ¿Cachai? Porque son cosas concretas que han pasado. Números. Hay números de por medio, hay personas, hay nombres que han perdido la vida ahí. Entonces no es un mito urbano nomás. Claro. Sí, es verdad. Bueno, Daniel, ¿eso llegamos hasta acá con el capítulo? ¿Tienes alguna información más que darnos del Costanera? No, estamos ahí. Lo demás ya son cosas, percepciones que podemos tener cada uno, historias individuales que si bien aportan, como que refuerzan la teoría, leyenda. Claro, sí. Eso, leyenda, este mito urbano, porque al final es algo que mucha gente sabe y siente, pero tampoco se los cuestiona. Claro. Porque nosotros para eso también estamos acá en el portal, para cuestionar que, oye, ¿por qué pasa esto? O sea, no puede ser una cosa tan como de... No es una cosa tan como una vez. Son, ¿cuántos? ¿70 y tantas personas me dijiste? Que ya habían como intentado o habían perdido la vida. En total creo que llevamos hasta 70 y tanto, pero van 40 y algo que... Sí, han perdido la vida. Sí. Entonces, y dicen, la gente que ya es más cercana a la parte espiritual, a los fantasmas, dicen que cuando una persona pierde la vida, el espíritu queda en ese lugar. Sí. Medio encerrado un poco. Como entonces, en este limbo. Claro, y este limbo es el Costanera en su casa. Se tienen que quedar ahí rondando y que pueden ser un poco los espíritus que ven estos trabajadores de la noche. Heavy. A mí me da miedo. Imagínate, a mí me tocó una vez trabajar en el Costanera de noche instalando cosas. Si bien no sentí nada porque estaba todo el rato con música, claro, tú veías a lo lejos y se veía una boca de lobo negra, claro, porque la zona iluminada era la tuya nomás. Pero bueno. Oye, Daniel, interesante lo que nos trajiste el día de hoy, súper escalofriante esta noche. Vamos a ver la gente que pueda dormir después de esto y que va a querer ir al Costanera después. Claro, con estos datos que agregamos, lo del diseñador, lo del padre, este tipo. Y todo sumó al miedo. El cementerio, sí.
Pero bueno, oye, recuerden darle like a este video, suscribirse para más, porque todos los sábados en la noche nos vamos a encontrar cruzando el portal por Canal Mox. Dani, muchas gracias por todo. Gracias a ti. Esperamos ansiosos lo que nos traes la próxima semana para ver también si vamos a lograr dormir esta noche de sábado. Coméntenos también Eso. su historia. Si tienen alguna historia que les haya ocurrido o saben de alguien que le ocurrió algo en el Costanera, comenten. O, no o en otro edificio. Me gustaría que fuese otro edificio, a lo mejor emblemático. No sé qué podríamos ver. La Moneda. Ahora para el sí, 18. Se dice que. Uy, cortito. Eso. Cortito. Estuve leyendo por ahí porque esto es como que esta torre es una de las malditas que tenemos en Santiago. Ah, ya. Okay, hablando de mitos urbanos. Se dice que la Moneda tenía una cantidad de túneles debajo. Claro. Con conexiones ocultas. Y ahí ocurrían muchas cosas que podemos hablar en otra ocasión. Mira, ahí está nuestro especial de 18. 18 de septiembre. El que este va a salir cerca de 18. Sí, pero no en el 18. Ah, no en el 18. No. Ya. Pero eso. Oye, muchas gracias, Dani. Gracias a la gente que nos vio y nos vemos la próxima ocasión aquí en el portal por Canal Mox. Chao. Chau, chau.